Muy buenas tardes, nos encontramos en un programa más de Liberación. En esta oportunidad tenemos a Fernando de la Torre, estudiante de Psicología, representante de Poder, por una organización de estudiantes democráticos revolucionarios. El 17 de junio se celebra el Día del Trabajador de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información a nivel nacional en 1954. Durante la presidencia del Dr. Víctor Ángel Paz Estenssoro, 1952-1956, se da el Decreto Supremo número 3763, en cuyo artículo 1 dice: instituyéndose el 19 de junio como el Día del Trabajador de Telecomunicaciones y Correos, en conmemoración de la primera huelga de trabajadores de estas ramas producidos en el año 1920. Hoy, en el contexto de la pandemia del COVID, el gobierno busca reglamentar el teletrabajo, que se presenta a nivel nacional. Desde el Frente de Liberación Nacional, llamamos a los trabajadores del teletrabajo, de telecomunicaciones y de informática, sumarse a las filas de la Confederación de Obreros y Trabajadores para luchar por mejores condiciones de vida y trabajo. En esta ocasión vamos a hacer un análisis de lo que es Víctor Hugo Cárdenas y las diferentes manifestaciones que existen en el país en rechazo a lo que es este ministro, haciendo notar su incapacidad en el Ministerio de Educación y preocupados también porque ahora en su poder tiene el Ministerio de Culturas y Turismo y el Ministerio de Deportes. Fernando, buenas tardes. ¿Cuáles son tus apreciaciones iniciales para poder conversar sobre este tema? Lo que podría justamente señalar respecto de Víctor Cárdenas, el ministro de Educación realmente improvisado, es que el primer punto justamente lo que se está refiriendo, se intenta referir, es de que se cierran todas las métodos de reacción con el principio de lo que es y fue el COVID-19. Realmente se puede discutir muchísimas cuestiones, pero sí empieza a cerrar justamente lo que es todo tipo de educación, de lo que es la cuestión primaria, secundaria, universitaria, seministerial, educaciones privadas, sin dar justamente una clara referencia de qué sería lo que sería después. Es decir, solo dice cerramos y abrimos en ese punto abrimos el 1 de abril, pero jamás en ningún momento justamente se puede referir de que iba a ser, además de que de forma realizada simplemente un tipo de clausura de esto, siendo lo primero que cierran la educación, nunca dando una alternativa real, como lo decía. Aspecto de lo que justamente Víctor Hugo Cárdenas se refiere es de que inicialmente dice de que la educación presencial por internet, sin embargo nunca posteriormente ya dice de que tienen que pasar clases pero fue un aspecto bastante absurdo porque como dice el que puede, obviamente estamos señalando y seleccionando las personas pudientes de forma económica y los que no, pues realmente de forma económica y los que no tendrían la posibilidad pues de aprender. En el aspecto justamente esto de que digamos ya es que las escuelas necesitan capacidad, digamos, económica
los profesores tampoco están al tanto, no están capacitados de lo que es la educación por internet. Los estudiantes tampoco muy buena parte de esto. Y es como ya desde ese punto ya es improvisación de lo que es. En respecto a lo que sería la parte universitaria, que es digamos la los docentes que primero los docentes que son bien adaptado, es decir, algunos docentes sí han podido adaptarse a la educación, pero otra gran mayoría no han tenido, digamos, así que realmente en ese punto creo que nunca no ha sabido realmente decir, no ha sabido expresar que él no ha tenido un plan. Exactamente como lo señalas, de que se cierran los ministros y no saben realmente cómo argumentar de falta de dinero, pero aún así los trabajadores van a seguir estando ahí, es decir, nunca van a seguir estando ahí. Entonces, el cierre de estos ministerios ha sido naturalmente absurdo. Además, vale a un ministerio de que están el ministro de Cultura, de Turismo y Deporte, me parece realmente de una forma improvisada y bastante absurdo. Mucha razón en tus palabras, Rafael. Si bien entendemos que no es la primera vez que Cárdenas se encuentra dentro del gobierno, entendemos y vemos que de nuevo existe la capacidad, la ineficacia y la ineficiencia de este personaje en lo que es el gobierno. Recordamos que en la época de los 90, junto a Gonzalo Sánchez de Lozada, más conocido como Goni, fue uno de los más grandes privatizadores que existió en el país. Fue de los personajes que vendían la patria y las empresas estatales a empresas extranjeras, a transnacionales. Cabe recordar y recalcar que hace 3 meses los niños, niñas y adolescentes en todo el país se han quedado sin acceso a la educación pública. Esto producto de la emergencia declarada a nivel nacional y la misma cuarentena del coronavirus, el COVID-19. Las clases son las primeras en suspenderse, con el propósito de preservar la salud de todos nuestros estudiantes. Y hasta la fecha no se ha logrado establecer mecanismos de acceso pleno a este derecho humano y consagrado en la política y en la constitución política del Estado. El decreto 4260, que reglamenta la educación virtual, establece 4 modalidades de clases que pueden seguirse, dejando esta decisión al criterio de los profesores y padres de familia, excluyendo a los estudiantes en esta toma de decisiones. Tenemos que entender y recordar que existe la Confederación de Estudiantes de Secundaria, las federaciones de estudiantes de secundaria, que en algún momento durante esta cuarentena han salido a medios de prensa a tener propuestas que se ven como son mediocres, porque si bien vemos a una federación de estudiantes de secundaria del Alto que simplemente se vuelven marionetas de Eva Copa exigiendo la aprobación con la nota mínima del 51, vemos estudiantes de secundaria de Sucre que en los medios de prensa salen a decir que exigen que no se les apruebe de año, dado de que no se va a tener la capacidad para el ingreso a la universidad. Ahora vemos cómo las diferentes universidades
en todo el país le dan la razón a estos estudiantes de quedarse en la mediocridad. ¿De qué manera? Burlándose de la gente que en este momento está pasando por situaciones difíciles, burlándose de la gente que se encuentra internada en los hospitales. Y esto con las declaraciones de varios rectores de que si donas plasma vas a poder ingresar a la universidad. Y esto lo están haciendo para que no se vea de una forma ilegal la venta del plasma, la venta de un órgano, ridiculizando a todas esas personas que han tenido que estar pasando postradas en camas de hospital. También recordamos a Víctor Hugo Cárdenas como un traidor hacia todo el pueblo aymara. Si bien es uno de los fundadores de la CSUTCB, que es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, durante el golpe de estado se producen dos masacres: la masacre de Sacaba en el puente Huayllani y la masacre de Sencata. Vemos cómo este señor no saca ningún pronunciamiento por las muertes de todas estas personas, sino más bien está estrechando las manos, está trabajando codo a codo con aquellas personas que han generado la muerte de todos estos salteños, la muerte de todas estas personas de raíces y origen aymara. Reconocemos a Víctor Hugo Cárdenas por vendepatria, por incapaz, por traidor, por machista. Rafael, no sé si nos... Fernando, no sé si nos puedes comentar el actuar machista de Víctor Hugo Cárdenas. Hay bastantes detalles, en realidad, bastantes puntos que sí se podría colocar justamente en ese aspecto. Más allá justamente de lo que es esto de machista, o bien fuera de su papel de ministro de Educación, aparente ministro de Educación. Justamente un periódico sale Víctor Hugo Cárdenas diciendo que estaba en contra de lo que es el aborto asistido, considerando y tocando a saber de una niña de 12 años, cuya adolescente por una fecha fue abusada y pues queda embarazada. Víctor Hugo Cárdenas se refiere de que si una persona mujer ya es capaz de estar embarazada, de estar embarazada, pues ya puede, digamos, ya tiene toda la capacidad física para hacerlo. Es absurdo, porque primero es una muchacha de solo 12 años, la persona que ha sido un abuso, tampoco ha sido la aparente voluntad. Y decir ese punto es pues muy fuera de lugar. Y no simplemente quisiera señalar, y más bien añadir en mi anterior comentario, Víctor Hugo Cárdenas justamente se refirió a que los estudiantes, sea de que los colegios se puedan abrir, pero la bioseguridad del estudiante sea válida, sea y preocupada justamente por el mismo estudiante y por el propiamente, es decir, de que el gobierno se lavaría las manos, se quedaría totalmente desconectado del aspecto económico que tendrían que cubrir los estudiantes. Realmente ahí es, como dije, una cuestión impensada, el COVID llega en cualquier momento y empezaremos lo que sea. Volviendo, disculpen el comentario, pues justamente esto, son introducciones que tienen que referirse en primer punto al derecho de vida también que tiene pues la muchacha, que tiene que
hablar justamente en algo que justamente no tiene nada que ver él. Como ministro, bueno, como un trabajador en este gobierno golpista transitorio, parece gracioso, deberían mantener realmente sus pensamientos personales muy aparte y hablar justamente de lo que supuestamente tratan de conseguir. Y una cosa justamente me resulta graciosa, pensando en el aspecto de que el ingreso de este gobierno es golpista transitorio, dos cosas que son muy contradictorias, hermanos, es de que Víctor Cárdenas y muchos canales se refieren al gobierno y lo dicen presidente constitucional, o sea, un ingreso por golpe es algo constitucional, ¿verdad? Fue bastante irracional y más que esta persona lo diga. Obviamente solo por su pega está refiriéndose al fútbol. Pero bueno. También cabe recordar que Víctor Hugo Cárdenas, para la campaña política que él tenía, empieza a hablar de eliminar ministerios, y vemos cómo en esta gestión de este gobierno ya se empieza a cumplir esta propuesta que tenía en el año 2019, donde Víctor Hugo Cárdenas, en ese momento candidato a presidencia por la UCS, la Unidad Cívica Solidaridad, propone reducir la mitad del gabinete de ministerios que componen el órgano ejecutivo, porque según él significaba un gasto innecesario de recursos y lo convertiría en viceministerios. Se querían reducir de 20 ministerios a 10 ministerios porque él consideraba absurdo tener tantos en el órgano ejecutivo. Hay que ver que ya desde el 2019 este señor viene con esas políticas de empezar a eliminar sectores, de empezar a eliminar ministerios, que sin duda pueden ser utilizados con un objetivo claro y no estar empezando a generar doble trabajo a personas que no les compete. Nos acaba de llegar la notificación y queremos mandar un saludo, un abrazo revolucionario a los compañeros de la CONMERB, la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia, que se encuentran en un piquete de huelga que han instalado el día miércoles 17 de junio, aproximadamente a horas a las 10:30 de la noche. Y este sector justamente también está entrando en huelga de hambre por la incapacidad que representa Víctor Hugo Cárdenas. Que vemos cómo no le puede dar solución a lo que es las clases. Hemos podido apreciar y leer una propuesta que viene desde los compañeros de la Confederación de Estudiantes de Secundaria junto con tu organización, Fernando, que es Poder, en la cual mencionaban la democratización de la educación, la entrega de las quipus a todos los estudiantes, la apertura de telecentros que junto con el satélite Tupac Katari pueden empezar a funcionar. También mencionan en el comunicado que estarían a favor de utilizar medios de comunicación tradicionales para poder generar clases. Coméntanos acerca de esto, Fernando. Bueno,
Una cosa que realmente sí se debería empezar a utilizar, es decir, estamos en un país y la capacidad económica no es una cuestión de que vaya a cubrir a toda una población general o comunitaria. Además, un aspecto geográfico, estoy refiriéndome a lo que es Internet, no necesariamente la educación en cada rincón de lo que entonces, sabemos que dos aspectos sí pueden utilizarse, sí pueden ser factores favorables a lo que es la educación, tanto escolar, secundario, bien universitario. Pero un aspecto sí ya, digamos, ampliando lo que es la educación de la población nacional, no en total su cantidad, es lo que es la educación que podría ser por la televisión, es decir, hacer videos educativos, cuyos programas sí sucedieron, sí ocurrieron antes. Entonces, si utilizar lo que es una cuestión de educaciones realmente gratuitas también, por lo que son en otro aspecto justamente comentaste de educación más tradicional también, cuestión que realmente podrían apreciar, que podrían colocar los padres de la educación que era por radios o bueno, las radionovelas, es decir, de que por radio, MAM, sí podría llegar mediante la enseñanza del profesor hacia una más aproximada de los estudiantes, es decir, los estudiantes de secundaria, tener ciertas horas para que realmente punto un poco más. Bueno, este de la radio es una cuestión ya que puede aplicar mucha. Otro aspecto que también consideramos posible, como es la radio, es periodistas, revistas por copia, para ver cómo sí saber agrupar tener celular smart no es algo, el tener wifi en casa propio, la cantidad, pues la aspecto económico también gasta tiempo y poder no diario y poder ver las clases la televisión y radio, que sí podría, no sería ni las Mucha razón en las palabras, ¿no, Fernando? Porque si democratizamos la educación vamos a poder llegar a más sectores. Tenemos que entender que el aceptar las condiciones que querían los compañeros, con una ligación tremenda a lo que es el movimiento al socialismo, que son los compañeros de la Federación de Estudiantes de Secundaria del Alto, no se dan cuenta que con su pedido estaríamos privatizando la educación, porque vemos que los colegios particulares, que si bien sufren las mismas, por los mismos problemas, de que muchos no tienen el acceso al internet, vemos como otros sí pueden continuar con una educación por el hecho de que tienen dinero. Ahora, hay que notar también el hecho que repito, ¿no? La mediocridad que los jóvenes están generando con estas propuestas, que bien vemos en las páginas de las federaciones
de que el Ministerio de Educación, el ministro Víctor Hugo Cárdenas, se está reuniendo con estos estudiantes. Y si se está reuniendo con estos estudiantes, nos deja claro que hay la posibilidad de que analicen estas propuestas y dejen en la calle a muchos maestros, porque el cierre educativo va a significar el despido masivo de muchos maestros, y hay que entender que estos maestros viven con ese sueldo, son padres de familia, madres de familia, que gracias a ese sueldo hoy tienen algo con que poder llevar un pan a la casa, con qué poder almorzar, con qué poder alimentar a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos. Y que si bien estas propuestas se aceptan, estaríamos entrando en una crisis aún más grande con lo que es el magisterio. Muy buenas tardes, soy Sebastián, mucho gusto, le hablamos del programa Liberación. Sale todos los días viernes por Facebook y por la página web. Le queríamos preguntar, queríamos que usted nos cuente sobre las movilizaciones de la CONMER que se están realizando. Sí, buenas tardes. Nosotros acá, la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia, en vista de que el Ministerio de Educación no ha tomado en cuenta ninguna de las propuestas ni la sugerencia para que podamos reunirnos y consensuar el tema de las clases virtuales y otros temas administrativos, sociales del sector educativo, pero además no consensúa con ninguno de los actores educativos, ¿no? Y en ese sentido hemos mandado, hay un silencio absoluto, el ministro no trata de solucionar el tema de que le estoy mencionando y varias problemáticas educativas. Por lo tanto, entendemos nosotros que no hay voluntad de atención a la educación boliviana y solucionar sus diferentes problemas administrativos, sociales, económicos y fundamentalmente el tema de la currícula boliviana y por donde tiene que conducir como cabeza de sector, como ministro de Educación. Bueno, ante esta situación nosotros hemos mandado una carta a la presidenta, entendiendo que es la primera autoridad del país, para informarle y pedirle que nos cambie de ministro y ponga un ministro que pueda atender la educación boliviana. Así estamos, mi distinguido hermano. Muchas gracias. Una vez más, con estas declaraciones podemos ver la incapacidad que va demostrando el ministro Víctor Hugo Cárdenas. Una incapacidad totalmente que quizás sea demostrada con estos dos nuevos ministerios que tiene a su cargo, que es el de Cultura y Turismo y el de Deportes. Querido Andrés, toda nuestra solidaridad con su lucha. Muchas gracias, que tengas buena tarde. Muy y fuerza, compañero. Un saludo, pues, muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Ya para terminar, Fernando, agradecerte por estar con nosotros esta tarde. Recordar a toda nuestra audiencia que San Juan no es una fecha que hay que celebrar, no es una fecha de alegría en Bolivia, sino es una fecha donde tenemos que recordar a los mártires de la masacre de San Juan. Tenemos que recordar cómo los mineros bolivianos, cómo los mineros de la mina siglo XX no se dejaban acallar por la bota militar. Y es un ejemplo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, de no dejarnos acallar por esta bota militar que el actual gobierno nos quiere imponer. ¿Algo más que decir, Fernando? Justamente sí, en ese punto que estuviste refiriendo, el aspecto, como creo, como lo comentamos, pedir que los estudiantes sean normalmente de curso en el caso de los secundarios, hacen consecutivo el ingreso a los
políticas que no permiten digamos contratos que definir esto, y mucho menos de poder aprobar los que son realizados. Y en ese aspecto lo que quería comentar, cuando los estudiantes del alto, los aparentes estudiantes de la Padre Alto, pidieron lo que es la graduación, o sea, la aprobación, si más no me equivoco, el gobierno, realmente no tuvo realmente ni siquiera la capacidad para hablar lo que es lo absurdo de la decisión, y simplemente se quedaron callados, volviendo a hacer propaganda pseudoeconómicos religiosos, y no realmente referirse a lo que la educación merece. En este aspecto simplemente quisiera hacer un comentario ha sido más no recuerdo de la frase. Se puede medir la capacidad de un país por la educación, y por cómo se trata a los ancianos y a los animales. Pero entonces eso, lo más importante que tiene un país es la educación hacia sus jóvenes adolescentes. Muchas gracias por acompañarnos, Fernando. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. A ustedes por la invitación. Gracias. Hasta luego.